Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, mi Dios, que estés con nosotros, que nos ayudes, que sea tu nombre glorificado y que seas tú el que reciba toda honra y toda gloria. Padre, lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo y juntos decimos amén. Amén. Puede tomar su asiento. Hoy vamos a ver el nacimiento de una iglesia. Si tiene alguna pregunta, tiene un comentario, pues ya sabe, tiene libertad, levante su mano y vamos a estar teniendo la oportunidad de hablar acerca de esto. Voy a tratar de ir lo más rápido que pueda en este pasaje, porque en el capítulo número 13 nos habla de dos cosas muy importantes. Una de las primeras, la primera que nos dice la Escritura, es lo que empieza a suceder, ¿verdad?, en la vida del apóstol Pedro, de la iglesia de aquellos días, del nuevo nacimiento. En el capítulo 2, como habíamos hablado, empezamos a ver, ¿verdad?, que sucedió algo extraordinario, algo maravilloso. El Espíritu Santo descendió, vino el Espíritu Santo a la vida de los hombres, y al llegar el Espíritu Santo a la vida de ellos, pasó algo hermoso en la vida de cada uno de los que estaban reunidos en el aposento alto. Cuando miramos lo que sucedió, dice la Escritura que pues hubo un mover del Espíritu tan maravilloso que empezaron a hablar nuevas lenguas, de tal manera que las personas que habían venido de diferentes partes del mundo conocido de aquellos días para reunirse para el día de Pentecostés, se encontraron con que aquellas personas estaban hablando las maravillas de Dios, dice, en su propio idioma. Y cuando el apóstol, ¿verdad?, es cuestionado acerca de lo que estaba pasando, porque muchos decían que estaban ebrios, Pedro se para con la unción o la llenura del Espíritu Santo y les da una predicación, un sermón, en donde se convierten 3,000 personas en ese día, ¿sí? A partir de ese momento empezamos a ver, ¿verdad?, ahora una iglesia distinta, una iglesia empoderada, una iglesia que tiene, hermano, algo diferente. Y lo encontramos en el capítulo 3, en donde dice la Escritura que Pedro y Juan iban a la hora novena, a la hora de la oración, iban al templo a orar. Ellos iban en ese momento, ¿verdad?, ¿cómo se dice?, a tener su tiempo regular, hermano, de adoración a Dios por medio de la oración. En el capítulo 13 nos cuenta que cuando ellos llegaron a ese lugar, lo primero que se encontraron, que en la puerta, hermano, que se llama La Hermosa, yo dibujé algo ahí, ¿verdad?, en la puerta que se llama La Hermosa, encontraron a un hombre que era un mendigo. El mendigo, hermano, estaba al entrar de esta puerta, ¿sí? Había un mendigo al entrar de esta puerta. Aquí, ¿verdad?, había un mendigo, el cual, dice la Escritura, lo ponían, ¿verdad?, todos los días para que viniese y que pidiese limosna, para que viniese y estuviera, ¿verdad?, queriendo obtener algo de aquellas personas que estaban a su alrededor. La Biblia nos dice que este hombre era cojo de nacimiento,
O sea, no era una persona que, ¿verdad? Bueno, que estaba vieja y ya empezó con problemas y lo llevaron, ¿verdad? A pedir limón en ese lugar porque ya no podía hacer nada, no. Este hombre era de nacimiento, toda su vida había sido lo mismo. Lo curioso que dice la Escritura es que se encontraba al pie de una puerta que tenía acceso para entrar al templo, y la puerta era una puerta que, dice la Escritura, se llamaba la Hermosa. Recuérdese que en Israel las puertas, ¿verdad?, para entrar al templo, a todos estos lugares, tenían nombres como la puerta de la entrada de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta de la Hermosa, y había otras puertas más, ¿verdad?, la del torrente de Cedrón. Había diferentes puertas, ¿verdad?, que llegaban directamente al templo. Entonces, la Biblia dice que este hombre se encontraba exactamente en la entrada de esta puerta. Y yo me imagino, lo he dicho en otras ocasiones, lo he dicho en otros tiempos, yo me imagino que este hombre tenía la oportunidad de escuchar lo que pasaba adentro del templo, lo que se escuchaba o lo que se hacía adentro del templo, como las alabanzas, lo que se cantaba, la palabra que tal vez se predicaba, porque la Biblia dice que lo ponían en ese lugar. Aparte de eso, me imagino que él tenía la oportunidad de mirar lo que pasaba con las personas que entraban y salían, ¿verdad? Porque las personas que entraban y salían de ese lugar, me imagino que una de las cosas que él ha de haber visto en ellos es que iban contentas, ¿verdad? Porque una persona que va a buscar la presencia de Dios, lo primero que usted nota en su cara, en su persona, es que va con alegría. O sea, va con regocijo, va con, ¿verdad?, con ese gusto, ¿verdad?, ese deseo de llegar a la presencia de Dios y estar en su presencia. Me imagino que él había tenido esa experiencia de mirar lo que sucedía con las personas que entraban. Ahora, me imagino también que él tuvo la oportunidad de mirar a las personas que salían del templo, y si cuando iban a entrar, iban con alegría, iban con regocijo, iban, ¿verdad?, como decía la Escritura, alabando a Dios, imagínense cuando ellos salían. Ellos, me imagino que el hombre tuvo la oportunidad de mirar a esas personas que salían, ¿verdad?, con un corazón, hermano, radiante de felicidad y de gozo al haber cumplido su propósito de estar en la presencia de Dios. Amén. O sea, si usted viene a buscar de Dios, usted viene gozoso, viene contento, viene feliz. Pero cuando usted se va, después de haber cumplido con esto, usted no se va triste, ni se va agüitado, ni se va, hermano, frustrado. Usted se va feliz y contento y alegre y llega a su casa demostrando aquello que usted recibió en la presencia de Dios. Amén. Así que yo me imagino a este hombre, ¿verdad?, cojo de nacimiento, que está en la entrada de la puerta de la Hermosa en una situación como esta. Este hombre se encuentra mirando todo lo que sucede. Pero hay algo que llama la atención. Cuando usted lee la Escritura, en este pasaje, este mendigo, hermano, solo esperaba recibir, ¿qué? Recibir algo. ¿Sí o no? Y lo que él esperaba recibir era dinero. Ahí está. La mentalidad de esta persona se encontraba simple y sencillamente en tener algo que le ayudara a él para poder salir de su necesidad primera o primaria. Muchas veces nosotros, cuando venimos a la presencia de Dios, o hay mucha gente que se acerca a Dios, lo primero que busca de Dios son beneficios personales. Buscamos ayudas personales, buscamos que Dios nos dé algo, buscamos que Dios ponga algo en nuestra vida, en nuestras manos. Siempre estamos pidiendo algo que sea necesario o que nosotros creemos es necesario para nuestra vida personal, pero se nos olvida a nosotros, hermano, que si hay alguien que sabe lo que verdaderamente ocupamos, es Dios. O sea, muchas veces no es lo que nosotros pedimos, no es lo que verdaderamente ocupamos. ¿Me explico? Aunque nosotros creamos que eso es lo que yo más necesito, a veces Dios sabe, o sea, no a veces, Dios sabe que no es eso lo que yo estoy necesitando. Dios sabía que para este hombre mendigo, ¿verdad? No era lo que, la idea del mendigo, ¿verdad? No era la adecuada para él. Él debería de pensar en sanar su situación. ¿Por qué?
porque estaba en una condición lastimosa, hiriente, era algo, me imagino que él llegaba frustrado y se iba Frustrado. Igual. desalentado, ¿verdad que sí? O sea, así como llegaba, así se iba, aunque llevara dinero. O sea, tiene usted que entender lo que la Biblia nos enseña en el capítulo número 3 para poder comprender el pasaje y lo que nos está tratando de decir. Cuando este hombre miraba a alguien que venía con esa alegría al templo, ¿qué era lo primero que hacía? Aquí viene uno, este se le ve que viene alegre. O sea, él estiraba inmediatamente la mano porque él podía mirar que la gente que llegaba y venía, pues se le miraba la paz, la tranquilidad, el gozo, la alegría. Y hay cosas que muchas veces la gente piensa que, hermano, producen lo que nosotros tenemos, o las cosas que hay en el mundo, piensan que producen este tipo de cosas. Por ejemplo, hay veces que nosotros damos una apariencia delante de la gente del mundo que no es la que ellos piensan. ¿Me explico? Hay gente que te mira y dice, este tiene feria, ¿verdad? Este le está yendo bien. ¿Y por qué piensan ellos así? Porque te miran que vistes de alguna manera, que vienes contento, que te arreglaste bien para venir a la presencia de Dios. Entonces la gente se crea una imagen de lo que ellos piensan que te está produciendo eso. Y de acuerdo a lo que miras en la gente del mundo, uno de los problemas que ves es que la gente del mundo, hermano, piensa que para poder tener alegría, felicidad, para poder tener, hermano, regocijo, hay que estar bien económicamente. ¿Sí o no? O sea, la mentalidad de la gente del mundo es esta. Si te ven en esa manera y te ven de esa forma, ellos piensan y dicen, este le está yendo bien. O sea, la mentalidad del mundo, hermano, es que un triunfador, ¿sí? Una persona triunfadora es una persona que tiene dinero. ¿Me explico? Que tiene un buen trabajo, que tiene un buen carro. Ese es un triunfador para ellos, o es su sueño americano. ¿Sí? Hay gente que se va, como decimos nosotros, con la finta por lo que miran. Piensan que nosotros, hermano, tenemos mucho, que tenemos grandes cantidades, pero cuando se acercan a veces para tratar de pedir algo o recibir algo de ayuda, se dan cuenta que no traemos nada en la bolsa. Que estamos hermano, que muchas veces estamos peor que otras personas. La Biblia dice que cuando el hombre miró y extendió la mano, dice que esperaba recibir de ellos algo. ¿Y qué hicieron aquellos? Nunca he entendido por qué se metieron la mano a la bolsa. ¿Usted sí? Sí, como disimular. Porque, mire hermano, cuando usted viene a la casa de Dios, usted ya sabe si trae o no trae. ¿Sí o no? Cuando usted viene a la casa de Dios, usted ya sabe si trae o no trae dinero. ¿Para qué no meter la mano en la bolsa? Es como costumbre, ¿no? ¿Verdad? O sea, podríamos decir que es algo como una costumbre, que es algo, ¿verdad? Como algo así. Y yo siempre he preguntado, ¿por qué hicieron eso? Si ellos sabían que no traían ni oro ni plata. Ahí dice. ¿Verdad? Pero delante del hombre, ¿verdad? Ellos dicen que buscan en sus bolsas y no tienen oro, no tienen plata. Pero hay algo que me llama la atención y ellos se dan cuenta que el problema del hombre no consiste en el dinero. Aunque ese hombre hubiera recibido algo de dinero de parte de Pedro y de Juan, no iba a salir de su problema. Al siguiente día, usted tendría que haber llegado otra vez con una cantidad de dinero para darle en su mano, porque esa persona iba a estar otra vez en la misma condición. Cuando nosotros hablamos de la gente, me ha tocado y he experimentado que hay personas que muchas veces vienen a la iglesia, vienen a la congregación con necesidades básicas, ¿verdad? Como cualquier persona de nosotros,
Pero ¿qué sucede? Esas personas vienen con la mentalidad, ¿verdad?, de recibir y luego, hermano, volver al siguiente mes o a la siguiente semana con la misma mentalidad. Vienen con la misma idea de volver a ¿qué? A recibir algo de parte de los que vienen a la casa de Dios. Hay gente que piensa que esta es la manera en que la iglesia debe de funcionar, en que el creyente debe de vivir, en que nosotros debemos de ser. Si nosotros somos de Dios, tenemos que ayudar, hermano, a los que no lo son, o a los que están en necesidad, o a los que están ahí afuera pidiendo. Hay gente que cuando nos pregunta a nosotros si somos creyentes y no los ayudamos, se molestan con nosotros, pensando en que esa es ellos piensan que esa es, hermano, la forma de solucionar problemas en la vida nuestra. Y si usted se ha dado cuenta, por ejemplo, muchos hermanos muchos en la iglesia de Cristo, hemos caído en ese jueguito. Le damos de comer al hambriento, ¿sí o no? ¿Qué hacemos? O hacemos programas en donde llegamos y le damos a la gente un panfleto tratado y les invitamos para que vengan a recoger sus marquetas o sus comidas a la iglesia, ¿verdad? Y la gente viene a recibir su comida porque ellos creen que esa es la obligación nuestra. ¿Y por qué lo piensan así? Porque esa es la idea que nosotros les hemos implantado en su cabecita. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas de esas personas, ¿sí?, verdaderamente reciben lo que ellos necesitan? Y dígame, ¿cuántas iglesias, hermano, en los lugares donde nosotros estamos, no hacen lo mismo? Nosotros lo hicimos, pero la gente no venía, hermano, para salir de su problema. La gente venía, ¿para qué? Para solucionar en parte su situación. Porque cuando usted, por ejemplo, mira aquí a este hombre, ¿cómo puede usted entender que el hombre estaba, hermano, a un paso de la bendición, pero siempre se devolvía de la puerta para afuera? ¿Por qué? Porque a lo mejor de ahí se devolvió porque sabía que ahí caía dinero. Sí. Sí, pero si usted viene con una necesidad a la casa del Señor, pues supongamos que esta es la puerta, aquí estamos en la iglesia. Usted llega con su necesidad, hermano, ¿y qué es lo que usted tiene que hacer cuando llega aquí a la iglesia? O sea, ¿a qué vino? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es lo que usted busca? ¿Quiere usted que alguien lo ayude a salir de sus situaciones regulares? ¿O quiere usted buscar la ayuda que solucionará el problema en su vida personal? Esta persona era llevada y puesta en este lugar, pero a nadie le decía, ayúdenme a entrar. Yo quiero lo que ustedes tienen. Me gustaría alabar a Dios ahí. ¿Verdad que él no decía eso? ¿Y cuánto tiempo tenía en esa condición? Desde que nació. ¿Sí? Ahora, el creyente, la Biblia nos dice que el creyente, cuando tiene el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo ya llegó a la vida de él, lo que tiene que hacer en ese momento es ayudar al que tiene problemas, ¿a qué? A introducirlo en la presencia de Dios. Por ejemplo, usted vino el día de hoy a la iglesia. Yo no sé si traiga usted una necesidad, o si tengo alguna petición, o si viene usted pidiéndole a Dios ayuda, yo no sé. Pero Dios sí lo sabe, y usted también. Y usted vino a la iglesia, y entró por esas puertas, y llegó a este lugar, y viene usted pensando en su situación. Tal vez le cueste trabajo concentrarse en lo que estamos haciendo, le cueste trabajo entender lo que está sucediendo, pero la obligación mía, como pastor, como hombre de Dios, como persona de Dios, es ayudarlo a usted, ¿sí? No con lo que yo tengo, no con lo que yo traigo, sino con tomarlo de la mano
e introducirlo a la presencia de Dios. ¿Me explico? Amén. Cuando usted, hermano, mira la escritura, mira lo que dice la palabra, entendemos, hermano, que el propósito de Dios para su iglesia, recuérdese que estamos estudiando algo muy importante. Aquí están haciendo una nueva iglesia, ¿sí? Recuérdese que la palabra iglesia proviene del latín, que quiere decir, que dice en latín, eclesia, así, que se deriva del griego, que quiere decir eclesia. Y esto quiere decir reunión, reunión de gente. Fíjense, la palabra iglesia que nosotros conocemos es una palabra que se deriva, hermano, de la palabra eclesia en latín, la cual se deriva del griego, que es eclesia, y que quiere decir reunión de gentes. ¿Sí? Pero la reunión que se estaba llevando a cabo, recuérdese que las únicas reuniones que se llevaban a cabo en los tiempos de la iglesia primitiva eran las reuniones que se hacían dentro del templo. Entonces, la palabra de arriba, Eclesia. Eclesia, es iglesia. Sí, Pero sí. ¿por qué está entonces? En latín. Ey. Esto es latín. Latín. Y esto es griego. ¿Y cómo se pronuncia el griego? Eclesia. Ah. Es casi la misma manera, pero solo se escribe diferente. Que en sí todo esto estamos hablando de iglesia. Pero lo que quiero enfocar aquí es que esta palabra iglesia quiere decir reunión de gentes. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos con esto? El propósito de Dios al mirar, ¿verdad?, lo que está sucediendo en el capítulo número 3 es que la gente se reúna con el propósito de entrar, ¿a dónde? Con el propósito de entrar a Cristo. ¿Sí? O sea, la reunión nuestra no consiste, hermano, en estar pensando, ¿verdad? Que somos los mejores, los más grandes, los que tenemos más o los que sabemos más mucho. No, no, el propósito de reunirnos en el templo es con el propósito de que la gente, la reunión de gente, entre por el lugar correcto a la presencia de Dios. Cristo dijo, yo soy la puerta. Creo que está en el capítulo 10, verso 9 del libro de San Juan. Yo soy la puerta, dijo él. Y el que por mí entrare, ¿qué es lo que va a encontrar? Pastos. Va a encontrar bendición. Va a encontrar, hermano, lo que necesita. Cuando usted oye la palabra bendición, si usted entra por esta puerta y dice que encontrará bendición, o sea, lo que está queriendo decir es que vas a encontrar lo que necesitas, no lo que quieres. ¿Me explico? O sea, Dios te va a dar a ti lo que necesitas, te va a bendecir. La palabra bendecir quiere decir, te va a dar lo que necesitas, no lo que quieres. ¿Sí? Si este hombre que estaba aquí en la puerta hubiera pedido que lo entraran en este lugar, iba a encontrar lo que verdaderamente necesitaba, no lo que él pensaba, o sea, lo que él quería. Él iba a recibir lo que tanto estaba ocupando. ¿Sí? Pero la gente, hermano, que no tiene el Espíritu, recuérdese que aquí estamos hablando de que la gente que iba al templo a orar, hermano, era gente que todavía no había recibido al Espíritu Santo. Era gente que no había tenido ese encuentro glorioso con el Espíritu. ¿Sí? ¿Qué le parece? Por tanto, ¿qué sucedía? La gente lo miraba y le daba lo que la persona pedía. Cuando usted, hermano, como iglesia, no tiene al Espíritu Santo de Dios en usted, ¿qué es lo que hacemos? Regalamos comida,
tenemos ayuda, les damos eso, les damos aquello. ¿Por qué? Porque tratamos de suplir lo que no tenemos. ¿Eh? ¿Y qué es lo que hace la gente? Se ríe de nosotros. Discúlpenme si se lo digo así. La gente se ríe de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ven como tontos, como mansitos, por no decir otra cosa. ¿Me explico? ¿Por qué lo están haciendo? Porque nosotros, hermano, estamos haciendo las cosas al revés. Mire, vaya conmigo, lo voy a llevar a una cita bíblica y yo quiero que usted me ayude en esta noche. Despiértese porque estamos en un estudio y quiero aprovecharlo. Vaya conmigo, hermano, al libro de los Hebreos en el capítulo número 6. Hebreos 6, y lea lo que ahí dice. 6:1. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Qué dice? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Hasta ahí. Léame la primera parte, hermano, de ese verso. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. A ver. ¿Ya lo tenemos todos? Bueno, yo no lo hallo. 6, Hebreos 6, 1. Hebreos 6, 1 dice algo muy interesante y yo por años, hermano, mire, por años le digo a usted, yo he leído este pasaje de la Escritura y no entendía al escritor de este libro y a qué se refería. ¿Cómo es posible que él dijera en este verso, y nunca lo toco casi, hermano, porque entra uno en el problema de decir, tengo miedo, encontrarme con una pregunta que no pueda contestar. Tengo miedo de encontrarme con una situación que no sepa cómo, hermano, darle solución. Y aquí tenemos en el capítulo número 6, verso número 1 del libro de los Hebreos, algo que llama mucho la atención. Y dice, por tanto, dejando ya que Los rudimentos. ¿De qué? De la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? A ver. Oiga, La enseñanza. oiga eso. Fíjense bien lo que estamos hablando, porque no estamos jugando. Doctrina. Porque doctrina es lo que se enseña, ¿no? Sí, hermano. Doctrina de Cristo, hermano. Ahí está, miren. Oiga eso. ¿Saben lo que es la doctrina de Cristo? La doctrina de Cristo es la enseñanza. Es la enseñanza. ¿Qué enseñó Jesús? Jesús nos enseñó a amarnos. Esa es una enseñanza de Cristo. ¿Verdad que sí? Nos enseñó la unidad. Esa es una enseñanza. ¿Está? Pero la Biblia dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 6, verso 1, que dejando ya esos rudimentos de la doctrina de Cristo, vayamos adelante. ¿A dónde? A la perfección. A la perfección. A la... Pero Permítame. A la perfección. Wow. Pero ¿por qué dice dejando los rudimentos? Ahorita vamos a verlo. Ahorita vamos a verlo para que usted vea lo hermoso de la palabra de Dios. Es una revelación y yo quiero que usted lo ponga en su corazoncito. Aquí estamos hablando, disculpe el rayadero que tenemos, pero es que es necesario que esto esté así para que lo entendamos. La doctrina de Cristo es la unidad, el amor, la paciencia. Todo eso nos enseñó Jesús, ¿sí o no? Ayudar al prójimo, ¿verdad que sí? Amar a Dios por sobre todo. Esto nos enseñó Jesús. Pero Hebreos dice que dejemos esto para concentrarnos en la perfección. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Es como si estuviéramos jugueteando o qué? Es como si nosotros, hermano, dijéramos que entonces todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy como iglesia en Cristo Jesús nos sirve.
Es como si estuviéramos tomando el camino equivocado. Es como si hubiéramos agarrado una línea, un camino que no nos lleva en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque aquí, hermano, lo que estamos viendo es que ¿cómo puedo yo dejar lo más importante que ha sido para mí en Cristo Jesús, hermano, mi vida? Mire, los discípulos tuvieron la oportunidad de convivir con Cristo, ¿sí o no? De caminar con Él, de comer con Él, de mirar sus milagros, de mirar su grandeza, su poder, su resurrección, su ascensión hacia los cielos. Pero viene Hebreos y dice, no, ya dejen eso. Váyanse a la perfección. ¿Cómo? Sí, esto es lo más maravilloso, sí. Pero ya, ¿por qué? Porque el hombre de Dios, hermano, lo primero que usted tiene que saber es que el hombre de Dios, cuando viene a Cristo, lo primero que aprende es acerca de la vida de Jesús y las enseñanzas que nos dio. Pero ¿qué dijo el Evangelio según San Juan? El Evangelio según San Juan dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, hermano, Él nos llevaría ¿hacia dónde? Cuando Él viniera, Él nos llevaría a toda verdad. ¿Sí o no? Y eso es perfección. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucedió con la iglesia mientras no tenía a Cristo? El paralítico, mientras no tenía al Espíritu Santo, el paralítico todos los días, desde que él nació, solo podía recibir monedas, dinero, cosas. Era todo lo que podía recibir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo todavía no había venido a revelarle al hombre la perfección. Por eso Pedro y Juan. Pero, ¿qué tiene que ver el paralítico con lo que no había venido el Espíritu Santo? Ahorita lo vamos a ver. Pedro y Juan llegan ante el paralítico. ¿Lo ven otra vez? Porque la Biblia dice que iban ¿a dónde? Al templo a orar. ¿Cree usted que Pedro y Juan eran como nosotros que venimos cuando nos da la gana la oración? No, pues no. ¿Verdad que no? Quiere decir que ellos ya habían tenido la oportunidad de mirar a ese hombre mucho tiempo atrás en la misma condición. ¿Por qué no le dijeron, levántate y anda? ¿Verdad que no? ¿Por qué no hicieron algo para ayudarlo? A lo mejor el paralítico los conocía y sabía que ellos a veces le daban una monedilla, ¿sí o no? Porque estaba de toda la vida. Pero ahora miramos a dos hombres que vienen con la llenura del Espíritu Santo. ¿Dónde sucedió eso? En el capítulo número 2, hermanos, del libro de los Hechos. ¿Dónde empezó, hermano, el mover del Espíritu Santo? En el capítulo 2. ¿Dónde fue el milagro? En el capítulo número 3. ¿Sí? Ahora miramos a dos hombres que vienen y le dicen, mira, no tenemos oro y plata. Ya no. Pero tenemos lo que tú estás necesitando. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenían ellos? La perfección del Espíritu Santo en sus vidas. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios vendría a ellos, hermano, a darles lo que ellos estaban ocupando, hermano, para mostrar el poder de Dios en la vida del mundo. O sea que se tenían que cimentar. En una palabra, si el Espíritu Santo no está en nosotros, usted no puede hacer nada. ¿Cómo puede mostrar la gloria de Dios en el mundo? ¿Cómo puede mostrar el poder de Dios al perdido? ¿Cómo puede decirle al que está a su lado, mira, no tengo lo que necesitas, pero tengo algo que te va a sacar de esa situación? ¿Qué es lo que la gente ocupa? ¿Levantarse de una silla de ruedas o que lo agarremos y lo empujemos? No, Levantarse. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿por qué lo empujamos entonces? Porque no podemos levantarlo. No, porque a lo mejor no tenemos la fe suficiente, ¿no? O no estamos, como dice la ¿Qué dice el libro de Hebreos?
Ya dejemos ese rudimento. Usted recibió en Cristo Jesús lo que necesitaba: enseñanza, conocimiento, doctrina, hermano, palabra de Dios. Usted tiene todo lo que ocupa. Pero eso ya, me imagino que sí es como para los maduritos, ¿no, hermano? Que dice que ya dejemos, porque ya lo agarramos como costumbre. Creo yo que... Por eso quería llevarnos al pasaje. Hermano, estoy tardando un tiempo, pero es que esto es importantísimo. Usted está mirando lo que aquí está pasando en este milagro, ¿sí? ¿Por qué estamos así la iglesia el día de hoy? ¿Por qué la iglesia del Señor? Hermano, no estamos hablando de una iglesita como la nuestra, de 3, 4 personas en la congregación. Estamos hablando de que solo aquí en San Bernardino, hermano, hay más de 1000 iglesias. La pregunta es: ¿dónde está el Espíritu Santo en todas las iglesias? Esto es revolucionario, hermano. Esto no es algo... mire, el libro de los Hechos, si volvemos, hermano, al principio, a la iglesia que el Señor, hermano, formó, a la iglesia que recibió el Espíritu Santo de Dios, hermano, fue una iglesia que cuando el Espíritu llega, transformó no solo la vida de los que estaban en el aposento alto, sino la vida de los que se encontraban afuera del aposento alto. En el primer mensaje, en el capítulo 2, 3000 personas convertidas en ese día. En el capítulo número 4, después del milagro del capítulo 3 del libro de los Hechos, encontramos a 5000 personas convertidas. ¿Qué? ¿Ya me explico? ¿Cuál es el problema? Es que agarramos la ruta equivocada. Nosotros, hermano, para todo, hermano, el día de hoy, oh sí, Cristo, Cristo, Cristo. No. Dijo, ya. Y eso ya te lo sabes. Eso ya, el Espíritu dice, eso ya te lo sabes. Tú ya sabes que debes amar a Dios con todas tus fuerzas, ¿verdad que sí? Tú ya sabes que debes amar al prójimo como a ti mismo. Tú ya sabes que debes de estar unido. Tú ya sabes que es tu responsabilidad, hermano, hacer lo que Dios dice. Tú ya lo sabes. Ahora, el punto es que ahora necesitas que te dé Dios la perfección suya para que puedas, a través de ese Espíritu Santo, levantar al necesitado. Buen mapa hizo. Hermano, para que puedas levantar al que está en necesidad, para que puedas darle al que está, hermano, en tu camino, lo que él está ocupando, no lo que está pidiendo. Ya entendí. ¿No? Para llegar a la perfección necesitamos la doctrina de Cristo, pero agarrarla como es, o sea, no agarrarla por arribita, por eso no llegamos a la perfección, porque no estamos... ¿Qué es lo que dijo Cristo, hermano? Hablando de eso, mire, ¿qué es lo que le dijo Cristo a los discípulos? Se me van al aposento alto porque el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Ahí van a recibir la promesa. Vean, en el libro de los Hechos, capítulo número 1, ¿verdad que sí? ¿Por qué Cristo les dijo eso? Porque yo quiero que cuando ustedes lleguen allí me sean testigos. Mire, hay mucha gente hoy que habla del Espíritu Santo, pero no se ve el Espíritu Santo por ningún lado en sus vidas. ¿Me explico? Hay mucha gente que hablamos del Espíritu Santo, pero ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Por qué es que no se muestra el Espíritu? Porque nosotros, como dijo el hermano, nos concentramos en la doctrina de Cristo, ¿sí? Estamos tan pendientes de nosotros mismos que se nos olvida que el propósito de Dios es buscar esa perfección a través del Espíritu Santo. Dios quiere hacer algo contigo y conmigo. Dios quiere ir mucho más allá de donde ha ido el día de hoy con nosotros. Ya tienes la fe. Hermano, Dios te dio fe. Eres templo y morada del Espíritu Santo, ¿sí o no? Amén. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Ya Dios lo hizo. Cristo lo hizo. Con su doctrina, Cristo lo hizo. ¿Qué es lo que ocupo? Que el Espíritu Santo venga a mi vida. Señor, venme aquí. Lléname. ¿Para qué? Para poder mostrar las maravillas de Dios en las personas que no pueden entrar a la presencia de Dios. ¿Cómo puedo meter a una persona? Mire, vea lo que dice para que vea que es algo tremendo. Cuando usted ve lo que dice aquí,
dice que cuando aquel hombre, hermano, recibe la palabra que Pedro le da, perdón, dice aquí que cuando él recibe ese espíritu, ¿qué hace? Salta. Y lo dice 2 veces, ¿sí o no? Veamos. Dice aquí, y saltando, dice que cuando se le firmó verso 7, verso número 8 del capítulo 3 del libro de los Hechos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y ¿qué? Y saltando. Vaya conmigo a Isaías 35. Isaías 35. A ver, déjenme ver. Aleluya. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Isaías 35, verso 4 al 6. Y oiga bien lo que aquí dice. Dice, ¿ya lo tenemos? Amén. Dice, y decid a los de corazón apocado, esfuércense, no tengan miedo. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo Saltará como un ciervo. así dice, y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán que cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Ahora, ¿cuándo va a suceder eso? Después de la salvación. El verso 4 dice, y decidan los de corazón apocado, esfuércense, no tengan miedo. He aquí vuestro Dios viene con ¿qué? Con retribución, o sea, con bendición. Viene con lo que necesitas, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos hemos recibido la salvación de Cristo? ¿Cuántos hemos recibido el perdón de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Esa es la doctrina de Cristo. Cristo vino y dijo, yo no he venido a condenarlos, yo he venido a salvarlos. Pero después de esa salvación que dice, entonces, después de que hayas recibido esa salvación, después de que hayas aceptado a Cristo como tu suficiente Salvador, va a suceder algo importante en tu vida. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. ¿Por qué los discípulos no hicieron nada antes? Porque el Espíritu Santo no había descendido. ¿Por qué la iglesia, hermano, todos los 120 no pasaba nada? Porque el Espíritu Santo no había llegado. Pero ahora el Espíritu Santo ya fue derramado. El Espíritu Santo ya se derramó sobre toda carne, ¿sí o no? ¿Qué es lo que sucede entonces ahora? Dios quiere a través de ese Espíritu Santo mostrar su gloria. ¿Para qué? Para que podamos entrar por esta puerta hermosa a la presencia de Dios. Yo tengo la palabra, tengo el don, tengo el ministerio que Dios me dio en esto, tengo el conocimiento de Dios en su palabra, pero necesitamos al Espíritu Santo para que nos introduzca a su gloria. Y no solo a nosotros, sino también a los que se quedan en la puerta, a los que están aquí en la iglesia y se están durmiendo, a los que vienen a la congregación y no perciben la presencia de Dios en ella. ¿Quién es el suplidor? Cristo. ¿Cuándo? Cuando entres, porque si entras dice, vas a hallar pastos. ¿Qué es lo que el hombre hizo en cuanto sintió la presencia del Espíritu en él? Hombre, se puso de pie en un salto. ¿Y para dónde corrió? ¿Para su casa? ¿Con los suyos? ¿Con lo que los traían todos los días? Para decirles, ya despreocúpense, ya estoy bien, ya no me lleven, ¿verdad que no? Corrió
al templo. ¿Y qué fue lo que pasó? En cuanto entró a ese lugar, todos los que estaban allí, que sabían que él, hermano, era el que pedía limosna, se quedaron asombrados. ¿Lo leemos? Y le reconocían, verso 10, capítulo 3 del libro de los Hechos, que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron ¿de qué? De asombro y espanto por lo que le había sucedido. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer? ¿Se recuerda cuando el Espíritu Santo descendió? ¿Qué es lo que la gente miraba y oía? Oían las maravillas de Dios en su propia lengua. ¿Qué es lo que el Espíritu quiere que nosotros, hermano, hagamos para que la gente que está sin Cristo, para que la gente que, hermano, viene a la iglesia y nos dice, ¿no me puedes dar un poquito de comida? No me puedes dar esto, no me puedes dar aquello. No necesitas eso. Tú necesitas entrar a este lugar. ¿Por qué es que ayudamos a tanta gente y la gente no se queda? Se va. ¿Por qué? Hermano, no es uno ni dos. Porque no le suplimos su necesidad verdadera. Le damos lo que él espera recibir. ¿Y qué sucede? Cuando le suplimos lo que él espera recibir, no se muestra el poder de Dios. ¿Por qué? Porque lo hicimos con nuestro esfuerzo, no con el poder del Espíritu Santo. El enfoque de la iglesia el día de hoy, hermano, es el Espíritu Santo de Dios. El enfoque de la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. El enfoque de la iglesia, de todo creyente que ha conocido a Cristo como su suficiente Salvador, es el Espíritu Santo de Dios. Es su siguiente paso en la congregación. ¿Me explico? ¿Sí? Usted ya conoció de Jesús, usted ya sabe de Jesús, usted ya tiene su doctrina, su enseñanza. Y esta enseñanza que Dios le ha dado lo llevará, hermano, el Espíritu Santo con esta enseñanza lo llevará, hermano, a que le muestre a todos que usted no es un religioso. Los sacerdotes no podían, con todo su conocimiento del Torá de Dios, de la ley de Dios, no podían hacer nada por el mendigo. El conocimiento que podamos tener, hermano, de su palabra es muy importante para nosotros. Pero esas palabras que nos enseñó Cristo, este Espíritu maravilloso de Dios, le dará vida a esas palabras. Mientras esas palabras no reciban la vida del Espíritu Santo, solo serán letras en blanco y negro. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros conocemos a un Dios que tiene poder? Mire, nomás véanlo en esto. Diezmos y ofrendas. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Pruébenme. ¿No dice Dios eso? Muy bien. Ahora, todos conocemos eso, ¿sí o no? La pregunta es, ¿cuántos hemos probado a Dios? ¿Cuántos nos hemos atrevido a creerle a Dios en su doctrina? Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, miren, cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a guiar a la perfección de mi palabra. ¿Cuál es la perfección? El cumplimiento de ella. Mientras usted, hermano, no ponga el Espíritu Santo en sus vidas, en su vida personal, la perfección de la palabra no será manifestada en nosotros. Yo creo que el Dios nuestro es tan poderoso que para Él no es ningún problema levantar a un paralítico, ni sanar a un enfermo, ni darle vida a un muerto, ¿verdad que no? Lo vamos a ver en el libro de los Hechos. Ahora,
el problema no está en lo que Cristo nos enseñó, porque Cristo dijo, mayores cosas que las que yo he hecho, ustedes harán. Ahí está. ¿Qué dicen? Y lo sabemos, ¿sí o no? Pero no nos atrevemos. O sea, ¿seguimos en dónde? Aquí en este lugar. Estamos encerrados aquí. Religioso. Por eso dijo el libro de Hebreos, ya, sálganse de aquí. Vengan acá, la perfección. Necesitan del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mientras no venga el Espíritu Santo no me van a poder ser testigos. Y mientras no me sean testigos no van a poder meter a nadie a la gloria de Dios. Yo creo que vamos a tener que quedarnos con esta primera parte para esta noche, ¿no? Porque la siguiente parte está igual de tremenda, ¿no? ¿Entonces callados? ¿Qué pasó? Estamos ¿Estás impactados. meditando? ¿Ah? Estamos impactados, ¿verdad? O sea, es que, mi hermano, esto es glorioso, hermano, esto es maravilloso. El libro de los Hechos, en el capítulo número 3, nos da a nosotros una, yo digo de esta manera, soy burdo para hablar, voy a decirlo así, soy burdo para hablar. ¿Qué? Ok. ¿Rezo? ¿Qué? O sea, soy tonto para hablar. No. No sé escoger las palabras Pero sí las adecuadas, entendemos. sí. Sí, las Pero entendemos. lo que quiero decirles, o lo que les voy a decir es por esto. O sea, el capítulo 3 del libro de los Hechos, en el versículo número 1 al 10, Dios nos da una sacudida como iglesia. Hermano, por años nos hemos enfocado en cómo ayudar al necesitado, a la gente, a la sociedad, a la colonia, al pueblo, a los que están. Pero se nos ha olvidado que esa no es la preocupación de un creyente. La preocupación de un creyente debe de ser el Espíritu Santo. La iglesia debe de ser conducida por el Espíritu Santo. La iglesia debe de ser, hermano, llevada de la mano por el Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo, hermano, no se encuentre dentro de la congregación, dentro del creyente, dentro de la obra, hermano, no mostraremos perfección en nada. En todo fallaremos. ¿Sí o no? En todo le quedaremos mal a Dios, en todo haremos las cosas mal, en todo estaremos, hermano, tropezando. ¿Por qué? Porque no hemos dado lo que Dios quiere que demos. ¿Cuántas veces no predicamos del amor de Dios? ¿Sí? No, ya no es cuestión de enseñanza, es cuestión de manifestar. Es cuestión de que la gente vea. Que no es un asunto de que yo tengo conocimiento, sino de que se muestre. ¿Qué hacía la primera iglesia? Ahí dice, oiga, dice que, dice, mire, vea el verso 43 para que vea lo que sucedía del capítulo número 2. Dice, lo voy a leer desde el 43 en adelante, dice, y sobrevino temor ¿a quién? A toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Y qué dice? Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué es lo que nota usted en esa iglesia? Estaban unidos. Unidos. Se lo voy a decir más ampliamente. ¿Nota usted que esa iglesia no se parece a la iglesia de nosotros? No, para nada. Y no me refiero a la iglesia esta, no, me estoy refiriendo a la iglesia del día de hoy. Porque tal vez todos como iglesia no tengamos mucho. Ni casa tenemos, ¿qué hacemos? Pero hay iglesias, hermano, que tienen. ¿Y qué hacen? ¿Hacen esto? No. Prefieren tener un avión particular, prefieren tener una propiedad
de 30 recámaras. ¿A qué? Si nomás viven una familia y metido. No le dan ni asilo al pobre necesitado. No meten a ningún homeless en ese lugar. Unos terrenones increíbles, caballos. ¿Me explico? Esta iglesia no se parece mucho a la iglesia de nuestro tiempo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué esta iglesia hacía esto? ¿Porque eran muy buenas gentes? ¿Porque Cristo se los había enseñado? ¿Porque así lo habían mirado? ¿Porque sabían mucho de la doctrina de Cristo? ¿Por eso lo hacían? No. Lo hicieron después que vino ¿quién? Que era la perfección de su palabra. Era, hermano, la culminación. ¿Por qué? Porque el que no conoce de Jesús necesita el poder de Dios, las maravillas de Dios para poder convertirse y aceptarlo. ¿Eh? Cuando usted mira, por ejemplo, al apóstol Pablo en unos libros más adelante, lo vamos a ver, que llegó a una ciudad y le dijo, yo no he venido con palabras acomodadas, yo no he venido a ustedes con palabras lisonjeras, yo vine a ustedes con el poder del Espíritu Santo, les dijo. ¿Sí? Cuando usted viene con el poder del Espíritu Santo, le puedes decir al mendigo, mira, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. No tengo oro ni plata para suplir sus necesidades tal vez el día de hoy, pero tenemos al Espíritu Santo que nos puede suplir lo que necesitamos en su presencia. No es lo que yo pienso, lo que yo creo. Él puede suplirnos lo que Él sabe que estamos ocupando. Me acordé ahorita algo que le pasó a un padrastro mío. Okay. Él se metió mucho donde dice pues que Jesús hizo lodo y lo dio Okay. Lodo. Y luego él no quiso hacer lo mismo. Se untó lodo. Hizo lodo y lo untó a uno, no sé, un pariente de él. Okay. Y se va, le untó y le hizo lodo y le dijo, a ver, lávate. Y fue y no vio nada. Es que le faltaba. ¿Me explico? O sea, ¿qué es lo que él estaba haciendo? Lo que aprendió de Jesús. ¿Sí? Es lo que él miró ahí y él pensó que haciéndolo, o sea, que el barro ese tenía algún poder, que la saliva tal vez tenía algún poder. Él pensó eso, ¿sí? Porque esta es la doctrina de Cristo. Pero se le olvidó que era el Espíritu Santo el que empodera al creyente para que se manifieste la gloria de Dios. ¿Qué le parece? Es el Espíritu Santo el que cambia la iglesia, el que hace. Yo creo que esta enseñanza ya es para los que estamos maduritos ya en el evangelio. Hermano, ¿Verdad? Ya que ya tenemos tiempo y nomás no. yo así bueno, así lo estoy tomando. qué bueno, qué bueno. La verdad le digo, yo quisiera saber, cuando hablamos de gente inmadura en el Evangelio, ¿quién es un inmaduro en el Evangelio? O sea, ¿quién es uno que no está maduro todavía? ¿Alguien pudiera decirme? Acá estamos solos, de aquí no va a salir. ¿Cómo vamos a decir? ¿Hay algún inmaduro? ¿Usted considera que hay algún inmaduro en la iglesia? Le voy a explicar por qué le pregunto eso. No vamos a criticar a nadie ni nada, solamente quiero que entienda esto. Cuando hablamos de un inmaduro, estamos hablando de una persona que apenas acaba de recibir a Cristo como su suficiente Salvador. Que es un bebé que lo está empezando a conocer, que le tenemos que hablar con palabras todavía amorosas, que tenemos que enseñarle que no diga palabras deshonrosas, que no se comporte con actitudes vergonzosas, que no haga. Es que yo inmaduro le llamo, ¿sabe cómo, pastor? Por ejemplo, que muchas veces, por ejemplo, como es esta enseñanza. Sí. Y si hubiéramos casi la mayoría aquí, muchos se ofenden. O sea, Andrea. porque
o sea, ya tienen ya ratos del Evangelio, pero no han madurado todavía lo que Dios les está dando a entender. A eso me refiero yo que... Ok. No, ese no es un inmaduro. Esa es una persona negligente. Negligente. Negligente es una persona que no ha puesto atención a lo que está haciendo en Cristo. Mire, por ejemplo, vamos a decir lo que yo voy a usted en la mañana y lo veo a usted parado en la Home Depot. Vamos a decirlo, un comercial. Yo lo veo parado a usted en la Home Depot y veo al hermano Javier ahí, los dos ahí pidiendo trabajo. Y yo llego y les digo, hermanos, perdón, ¿le gustaría trabajar conmigo? Y ustedes, no, pues sí, ¿cuánto? Pues denos $100, ¿verdad? Al día. Súbanse a mi carro, me lo llevo a trabajar y le digo, mire, vamos a hacer en este lugar, quiero que hagan vamos a decirlo, una zanja, vamos a hacer una zanja de aquí hasta allá. Y por la tarde vengo y los levanto. Yo los dejo trabajando ahí. Confío en que ustedes van a hacer lo que yo les pedí que hicieran. ¿Verdad que sí? No necesitan ustedes nada más porque yo ya les dije lo que tenían que hacer. Pero supongamos que yo me voy y ustedes empiezan a trabajar. Pero uno de ustedes dos empieza a platicar mucho. Uno de ustedes dos empieza a... Cabo no viene. Va y dijo que estaba tarde. A sentarse, ¿verdad? A tomar tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo venga en la tarde, yo me voy a dar cuenta que uno de los dos no hizo su trabajo. Y no era porque no sabía, era porque no quiso hacerlo. Cuando estamos hablando